Buen día para todos. Para hoy vamos a empezar a hablar de lo que son las propiedades estadísticas de mínimos cuadrados ordinarios en el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, al igual que en el modelo de regresión lineal simple, se definen 4 supuestos iniciales bajo los cuales los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son parámetros insesgados. Estos primeros 4 supuestos, linealidad en los parámetros, muestreo aleatorio, no colinealidad perfecta y media condicional 0, me permiten obtener estimadores insesgados. Los 5 primeros, que son homoscedasticidad, me permiten obtener estimadores MELI. ¿De acuerdo? Entonces, como lo vamos a ver ahora, los supuestos del modelo lineal clásico, pues son supuestos, son extensiones del modelo de regresión simple. ¿De acuerdo? Son similares, solo que se incorporan el tema de más de una variable explicativa. El primero de ellos pues es el supuesto de linealidad en los parámetros, que al igual que en el modelo de regresión simple, lo que me indica es que sea el modelo poblacional Y igual a beta 0 más beta 1x1 más beta 2x2 más hasta beta kxk, ¿no? Donde beta j o beta k pues es igual a 1, 2, 3 hasta k, ¿de acuerdo? Este modelo debe ser lineal para todos sus parámetros, es decir, estos parámetros, ¿cierto?, no deben estar elevados a ningún exponente ni deben estar expresados en forma no lineal, ¿de acuerdo? Deben ser lineales en sus parámetros. Las variables x1, x2 hasta xk sí pueden ser expresadas en otras unidades, pero los parámetros no, ¿de acuerdo? Deben de ser lineales, por eso es nuestro modelo de regresión lineal. Si yo quiero estimar parámetros no lineales, pues tengo que implementar otros métodos estadísticos, otros métodos econométricos que los veremos después. Supuesto número 2, muestreo aleatorio. Se tiene una muestra aleatoria de n observaciones, ¿cierto? Es un conjunto de datos de xi1, xi2, xi3, x y k, y, ¿cierto? Para todo i, que va desde 1, 2 hasta n, ¿cierto? Que sigue el modelo poblacional del supuesto número 1, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué me indica este supuesto? Que los datos, tanto de las variables explicativas, que son x, como de y, ¿cierto? Que es la variable explicada, para todos los individuos que van desde 1 a n deben de ser seleccionados de forma aleatoria. Todos los individuos deben tener la misma probabilidad de ser escogidos dentro de una muestra. Me explico. Si yo tengo una población, vamos a suponer que la población son todos los estudiantes del programa de economía, que son aproximadamente 350 estudiantes, y quiero sacar una muestra. Yo puedo sacar una muestra simple, ¿cierto? Puedo hacer un muestreo aleatorio simple, y es que voy a escoger una muestra del 50% de los estudiantes de economía. Quiere decir que si son 350 estudiantes, por ejemplo, voy a tener que seleccionar dentro de esos 350, 175 estudiantes. Para que el muestreo sea aleatorio, los 175 estudiantes, ¿cierto?, deben ser seleccionados de forma al azar. Para que esto se cumpla, todos los 350 estudiantes de mi muestra tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Y en este caso la probabilidad es de un medio, es decir, es del 50%. Yo puedo escoger un muestreo aleatorio estratificado. ¿Y eso qué es? Incluirle a mi muestra algunas características. Por ejemplo, yo puedo categorizarla por género. Entonces, podemos encontrar que del total de la población de estudiantes de economía, por ejemplo, el 40% son hombres y el 60% son mujeres. Por lo tanto, cuando yo escoja mi muestra de 175 estudiantes, de ahí el 40% los debo escoger hombres y el 60% los puedo escoger mujeres. Y ahí ya le metí o le incorporé un factor de estratificación a mi muestra. Yo puedo incluirle factores adicionales, como por ejemplo la edad. Yo puedo encontrar que dentro de mi población el 70%, por ejemplo, tiene menos de 20 años y el 30% restante tiene más de 20 años. Por lo tanto, yo puedo dentro de mi muestra decir, bueno, de esos 175 que conforman mi muestra,
el 60%, ¿cierto? Tanto de hombres como de mujeres van a tener menos de 20 años, el 70%, perdón, y el 30% restante van a tener más de 20 años. Y así puedo seguir incorporando variables que me permitan categorizar o estratificar mi muestra. Como por ejemplo la misma variable estrato socioeconómico, ¿cierto? Zona donde vive, el semestre en el que está cursando, por ejemplo. ¿Para qué me sirve estratificar la muestra? ¿Para qué me sirve sacar un muestreo aleatorio? Para que mi muestra sea lo más representativa de la población. La aleatoriedad lo que me garantiza es que la muestra sea representativa de la población. Es decir, si yo tomo un dato dentro de mi muestra, ¿cierto? Ese dato me va a categorizar o me va a representar toda la población. Y ese dato tiene que ser lo más parecido a todo el resto de mi población para que sea representativo. Por lo tanto, mientras yo más estratifique mi muestra, mientras más detalle, mientras más características le incluya a mi muestra, en teoría va a ser mucho mejor para estratificarla. ¿De acuerdo? No obstante, es importante aclarar que el muestreo aleatorio es, se puede decir, que único del corte transversal. Pues en las series de tiempo, como lo vamos a ver, el muestreo aleatorio no hace parte dentro de los supuestos, es asumido de forma diferente. Supuesto número 3. No colinealidad perfecta. Es un supuesto importante que contiene dos elementos. La primera parte me dice que en la muestra y por tanto en la población, ninguna de las variables independientes debe ser constante. Y no hay ninguna relación lineal exacta entre ellas. ¿Qué me indica esto? Entonces, ninguna de las variables explicativas debe ser constante. ¿Cómo así constante? Es decir, vamos a suponer que yo quiero hallar el típico ejemplo, salario de educación. Y les hice una encuesta a todos ustedes, todos los 30 y piola de estudiantes por curso, y vamos a suponer que todos tienen los mismos años de educación. Por ejemplo, todos tienen 14 años de educación. ¿Listo? Si yo les hago la encuesta y todos me responden que tienen los mismos años de educación, cuando vaya a estimar el parámetro no puedo estimarlo. ¿Por qué no puedo estimarlo? ¿A qué es igual beta? ¿Recuerdan? A la covarianza entre x y y sobre la varianza de x. La varianza de x es xy menos x medio, ¿cierto? Todo eso sumado y luego elevado al cuadrado. Si todos tienen los mismos años de educación, 14, ¿cuál será el promedio? De todos, 14. Si yo tomo mis años de educación que son 14 y lo resto con el promedio que son 14 me va a dar 0. Quiere decir que la parte de abajo de la regresión, ¿cierto? Esa varianza va a ser 0. Y cojan una calculadora y verifiquen que cualquier número multiplicado en 0 es igual a ¿qué? No, no es igual a 0. Si ustedes dividen cualquier número en 0, perdón, no multiplican sino dividen cualquier número en 0, ¿cierto? Les va a salir que es indeterminado, que no se puede hallar. Por lo tanto, este primer supuesto lo que me está indicando es eso, es que ninguna variable explicativa o independiente, ¿cierto? Ninguna x debe ser constante. Y también la segunda parte del supuesto que me dice que no debe haber ninguna relación lineal exacta entre variables independientes. Es decir, que el comportamiento de una variable no debe depender única y exclusivamente del comportamiento de otra variable multiplicada por un factor. Por ejemplo, esto puede ser, ¿cierto? Que x1 es igual a 5, por ejemplo, o 6, x2. Entonces, cada vez que x1 se mueve en 1, x2 se mueve 5 veces más o 6 veces más. ¿Qué indica eso? Que hay una relación lineal exacta, que juntas se mueven en el mismo o en la misma proporción. Esa es la clave, ¿cierto? Si dos variables se mueven en la misma proporción, ya sean en sentido positivo, relación directa, o en sentido negativo, relación indirecta, quiere decir que las variables se relacionan de forma linealmente exacta.
Si eso ocurre, eso no puede permitirse en el modelo de regresión múltiple. ¿De acuerdo? Este supuesto permite que X estén correlacionadas si, como lo veíamos la vez pasada con el tema de la multicolinealidad, en el modelo de regresión simple se pueden correlacionar, ¿cierto? Lo que no permite este supuesto es que tengan una relación lineal exacta, que la una se mueva exactamente en la misma proporción en la que se mueve la otra, ¿de acuerdo? Supuesto 4. Media condicional, supuesto 4. Media condicional 0. El valor esperado del error, ¿cierto? Dado x1, x2, x3 hasta xk, ¿cierto? Es igual a 0. Es igual a 0 para toda variable explicativa. ¿De acuerdo? Ese supuesto no se puede satisfacer si la relación funcional entre la variable explicativa explicada y las explicativas están mal especificadas. ¿De acuerdo? Omitir un factor importante correlacionado con el conjunto de variables explicativas puede generar este error. ¿De acuerdo? Entonces, si el valor esperado de x dado u es diferente de 0, esto no se cumple. Si esto no se cumple, no se pueden estimar los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Como ya lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? El supuesto de media condicional 0, lo que me está diciendo es que el valor que tome u no debe estar afectado por el valor que toma x. X y u no deben correlacionarse, no debe existir una relación entre estas dos variables. ¿De acuerdo? Porque si u afecta a x o x afecta a u, cuando yo esté estimando un modelo de regresión, ¿cierto? Múltiple como este, por ejemplo, y si u me afecta a x1, quiere decir que este parámetro me va a incluir el efecto de x1 sobre y, pero además me va a incluir el efecto del error. ¿Por qué? Porque u me está afectando a x. Si esto pasa, pues yo no podré saber cuál es el efecto directo que tiene x1 sobre y, porque de nuevo, beta 1, ¿cierto? Que es el parámetro que lo acompaña, va a tener contenido además del efecto de x, el efecto de u. Entonces, eso viola el supuesto de media condicional 0. ¿De acuerdo? Entonces, si se cumple este supuesto, ¿cierto? Se dice que mi modelo tiene variables explicativas exógenas, y hasta ahí todo está ok. Pero si no se cumple con este supuesto, si el valor esperado de u dado x es diferente de 0, se dice que mi modelo tiene variables explicativas endógenas. Y eso es un problema, ¿de acuerdo? Pero el problema de la endogeneidad vamos a tratarlo a partir del curso de métodos cuantitativos, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, bajo los supuestos RL1 a RLM4, se dice, ¿cierto?, que los estimadores son insesgados. ¿Y qué es un estimador insesgado? ¿Cierto? Que el valor esperado de mi beta estimado, el valor esperado promedio de mi beta estimado, será igual a mi beta poblacional, para todo j que va desde 1 hasta acá. Entonces, para cualquier valor del parámetro poblacional de beta j, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son estimadores insesgados de los parámetros poblacionales. ¿Qué es insesgamiento? Ya lo veíamos, ¿cierto? Ya lo veíamos cuando hablamos del modelo de regresión simple y hacíamos la demostración del modelo de regresión simple. Esta demostración es un poco más fácil, pero de nuevo, ¿qué es el insesgamiento? Entonces, vamos a empezar demostrando esto, ¿de acuerdo? Sabemos que el beta estimado es igual a ¿qué? Converge probabilísticamente al beta poblacional, ¿cierto? En el modelo de regresión múltiple, este beta, ¿a qué es igual? Ya lo hicimos la vez pasada, ¿cierto? X traspuesta por X, a eso le saco la inversa, X traspuesta por Y. ¿Recuerdan? ¿A qué es igual Y? Pues matricialmente el vector Y, de nuevo, esto está expresado en matrices, ¿no? Y a qué es igual a X beta, ¿cierto? A la matriz X multiplicada por el vector de los beta más U, que es el vector de los U. ¿Listo? Si yo distribuyo esto, todo eso es una multiplicación, pero yo puedo distribuir esto por todo esto y esto por todo esto, ¿cierto? Al yo multiplicar X beta por todo esto, pues quiere decir que yo
tomo la traspuesta de x y la multiplico por x. Y eso me va a quedar x traspuesta de x. Al tomar x traspuesta de x y multiplicarla, ¿cierto? Premultiplicarla por x traspuesta de x, la inversa, es decir, por la inversa de ella misma, esto por su inversa, que lo hacíamos con el cálculo de los beta, recuerda, esto era igual a ¿qué? Esta multiplicación era igual a la idéntica. ¿Se acuerdan? La que tenía unos en su diagonal principal. Y al multiplicar la idéntica por beta, pues me va a dar beta. Entonces, de esta forma, al igual que en el modelo de regresión múltiple, eliminamos beta. Entonces, esto me va a quedar beta, ¿cierto? Más, sigo acá, u por todo esto, ¿cierto? Entonces sería x traspuesta de x, ¿cierto? La inversa, x traspuesta ¿por quién? Por u. Y esto lo puedo expresar como el valor esperado, ¿cierto? Ahora sí, el valor esperado del beta es igual a ¿qué? A beta, y eso también lo puedo expresar como valor esperado. ¿Estamos? El valor esperado de x traspuesta, eso es esto mismo, solo que está expresado en valor esperado. X traspuesta de x, eso le saco la inversa, por x traspuesta de. Eso es igual al valor esperado de beta, es igual a beta, ¿cierto? Más, al multiplicar esto, pues como es un promedio, me va a dar igual, y esto lo puedo expresar así, ¿no? X traspuesto el valor esperado de u. Y finalmente puedo decir que ¿qué? Como todo esto es multiplicado, ¿cierto? Dado el valor esperado de u, que es igual a 0, ¿esto qué supuesto es? Supuesto 4 de medida condicional 0, ¿cierto? Este supuesto, ¿sí lo ven? ¿Qué me dice ese supuesto? Que el valor esperado de u dado x es igual a 0. Entonces, si esto es verdad, si esto es 0, esto será 0 y esto en su conjunto será 0. Por lo tanto, de nuevo, llegamos a la misma demostración del modelo de regresión lineal simple, ¿cierto? Y es que el valor esperado de mi beta, ¿cierto? Converge probabilísticamente al valor poblacional de beta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el insesgamiento? Que mi beta estimado, mi beta promedio estimado, ¿cierto? Es igual al beta poblacional. ¿Qué es esto mismo, no? Insesgadez de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Empleando los 4 supuestos podemos estudiar la insesgadez en los parámetros. Entonces, ¿qué dice el teorema de insesgamiento? Que el valor esperado de beta estimado es igual a beta para todo i que va de 1, 2 hasta acá. En otras palabras, un estimador es insesgado si su promedio ponderado o esperanza condicional es igual al parámetro poblacional. Supuesto 5, homocedasticidad, ¿cierto? ¿Y qué es la homocedasticidad? La homocedasticidad lo que me indica es que dado cualquier valor de las variables explicativas, dado cualquiera x1, x2 hasta xk, la varianza del error tiene que ser la misma, es decir, tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Entonces, como se analizó en el modelo de regresión lineal simple con 2 variables, ¿cierto? La varianza del error, ¿cierto? La varianza, ¿qué es la varianza del error? Recuérdenla, ¿no? xi menos x medio elevado al cuadrado. Esa varianza debe ser constante. Esto refuerza, esto es muy parecido al supuesto 4 de medida condicional 0, pero son diferentes, porque recuerda que el supuesto 4 me dice que el valor esperado, ¿cierto?, del error dado de x debe ser igual a 0. Ese supuesto lo que me dice es que la varianza del error dado de x debe ser igual a 0. Entonces, sea cual sea el valor que tome x, la varianza del error debe ser la misma, debe ser constante. X no tiene por qué afectar la varianza del error. ¿Estamos? Y eso es lo que me indica este supuesto. Entonces, si se satisface, ¿cierto? Si se satisface este supuesto, pues se dice que mi modelo es homocedástico. Es decir, la homocedasticidad es que está todo bien. Si no se satisface ese supuesto, es decir, si la varianza del error dado x no es constante, varía cada vez que varía x, por ejemplo, se dice que mi modelo muestra heterocedasticidad.
y la heterocedasticidad es un problema. Por lo tanto, bajo los supuestos RLM1 a RLM5, ¿cierto? Beta 0 estimado, beta 1 estimado, beta 2 estimado, hasta beta K estimado, se dice que son los mejores estimadores lineales insesgados. ¿De acuerdo? Son MEL. Desde el supuesto 1 hasta el supuesto 5, a eso se les llama los supuestos de Gauss-Markov. ¿A quién? Linealidad en los parámetros, muestreo aleatorio, no colinealidad perfecta, media condicional 0 y homocedasticidad. A esos 5 primeros supuestos se les conoce como los supuestos de Gauss-Markov. Si mis parámetros cumplen con los 5 supuestos, se dice que mis parámetros son MEL, es decir, son los mejores estimadores lineales insesgados. Entonces, ¿qué son los mejores estimadores? Pues que son los estimadores, los parámetros, ¿cierto? Que resultan de una muestra, son buenos, son los mejores, lineales porque tienen que ser lineales e insesgados, ¿cierto? Porque cumplen con el supuesto de media condicional 0. ¿De acuerdo? Entonces, primeros 4 supuestos, mis parámetros son insesgados. Primeros 5 supuestos, mis parámetros son MEL. Entonces, antes que se me olvide, igual trataré de recordárselo después, por favor van a leer toda la sección 3,3, ¿cierto? Van a leer y van a resumir la inclusión, los subtítulos de inclusión de variables irrelevantes en un modelo. Van a leer el otro que dice sesgo de variable omitida, el caso sencillo, y el otro que dice sesgo de variable omitida, casos más generales. Lo van a leer, lo van a resumir, ¿listo? Y lo van a subir como una tarea al Sakai, ¿de acuerdo? Y también van a leer la sección 3,5 sobre la eficiencia de los mínimos del método de mínimos cuadrados ordinarios. También van a leer la sección 3.5. Entonces 3.3, lo que ya le indiqué, y 3.5. Bajo los supuestos RLM1 a RLM5, ¿cierto? Desde linealidad en los parámetros hasta homocedasticidad, condicionales en los valores muestrales de las variables independientes, podemos expresar la varianza, ¿cierto? Entonces, la varianza de muestreo de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Dependiente, es decir, la varianza desde el beta 1 hasta beta K. Del beta 0 no, porque el beta 0 es la constante. El beta 1 sé que está acompañado por una X. Bajo J 1, 2, 3 hasta acá, ¿sí? Por eso no pone el 0, sino 1, 2, 3, beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta K, ¿cierto? La suma total al cuadrado de X, ¿cierto? Que es la misma variación muestral de X. ¿Recuerdan este concepto? Esto es de el R cuadrado de la prueba F, ¿cierto? X y menos X medio elevado al cuadrado y todo eso lo suma. Entonces la variación muestral total de X, ¿cierto? Así se le llama. Y el R cuadrado de J, ¿de acuerdo? Este R cuadrado de J, recuerdan ustedes que es el R cuadrado entre variables explicativas, ¿cierto? Entonces la varianza de beta es igual a ¿qué? A la varianza del error, que es esta que está acá, sobre la suma total al cuadrado de X o la variación muestral de X, 1 menos el R cuadrado de X. ¿Listo? Entonces, esa es la varianza del modelo de mi regresión lineal múltiple. Vamos a recordar un poco qué es la varianza. Bueno, análisis de varianza del estimador. Entonces, el análisis de la varianza del estimador pues, es igual a la varianza del error, que es esta, ¿cierto? Que es igual a ¿qué? A la suma del residuo del cuadrado sobre los grados de libertad. Recuerden que esto sale del análisis de la varianza y covarianza, ¿no? En donde la suma del residual al cuadrado pues es igual a la sumatoria de i que va de 1 hasta n del error al cuadrado sobre los grados de libertad, ¿no? Donde n es el número de observaciones, k es el número de variables menos 1. Sobre la variación muestral de X, ¿no? Que es la suma total de X, que sería esta, que también sale en análisis de las varianzas y de las covarianzas, que es la sumatoria de I que va de 1 hasta n de X y menos X medio elevado al cuadrado. Eso lo multiplica 1 menos el R cuadrado de J, que es la relación lineal entre las variables independientes. Este es el mismo coeficiente de determinación
de una regresión normal, solo que en este caso es como si se tomara una de las variables que antes era explicativa, ahora se va a tomar como variable explicada, es decir, ahora va a ser la variable dependiente, y esta va a estar en función de las demás variables explicativas. Entonces, básicamente este R cuadrado, ¿qué es lo que me indica? La relación entre cada una entre las variables explicativas x2 y x3 con la variable que antes era explicativa y que ahora es explicada, que es x1. Si a este modelo les sacamos de nuevo la bondad de ajuste, como cualquier otro modelo, que es la suma estimada al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, pues el R cuadrado de J en este caso, que sería de x1, ¿cierto? Va a tener en cuenta que pues la sumatoria de y que va de 1 hasta n de el x1 estimado menos x medio elevado al cuadrado sobre la sumatoria de y que va de 1 hasta n de xy, que sería el real, ¿cierto? Menos el x medio elevado al cuadrado. Entonces, básicamente este R cuadrado de J lo que me va a indicar es la relación lineal que existe entre variables explicativas. Entonces, ¿cómo analizar esta varianza? ¿Cuál es el objetivo siempre cuando yo estimo un beta? Que la varianza de ese beta sea lo más pequeña posible, porque entre más pequeña sea el beta, o mejor, entre más pequeña sea la varianza del beta, quiere decir que mis estimadores van a ser muchos mejores, porque todos van a estar concentrados alrededor de una media. Si mi varianza es más pequeña, quiere decir que mi estimador es más preciso, y esto se traduce en intervalos de confianza más pequeños, y por lo tanto las pruebas de hipótesis serán más exactas. Caso contrario de que si la varianza es más grande. Entonces, siempre el objetivo va a ser estimar los parámetros con la varianza más pequeña posible. Ahora, cuando veamos los otros supuestos, se van a dar cuenta que uno de los supuestos es varianza mínima, y ese es el objetivo, que sea la varianza más pequeña posible. Ahora, ¿cómo afecta la varianza del error a la varianza del beta? Entonces, mientras más grande sea la varianza del error, si esto aumenta, la varianza de beta aumenta, y eso es malo. ¿Por qué? Porque me va a generar un mayor ruido y mis estimaciones van a ser mucho más difíciles, no van a ser precisas y demás. ¿Cómo hacemos para disminuir la varianza del error? Aumentando el número de variables explicativas. Entonces, mientras más variables explicativas, mientras saquemos variables del error, por así decirlo, y las metamos al modelo, esta varianza del error va a ser mucho más pequeña, y eso va a ser mejor para la varianza del beta. ¿Qué pasa con la sumatoria de total al cuadrado, ¿no? Mientras más pequeño sea esto en su conjunto va a aumentar y va a hacer que la varianza sea más grande. De nuevo, eso es malo para la estimación. ¿Cómo hacemos para que esto aumente? Que sería el ideal, ¿verdad? Aumentando el número de observaciones. Mientras más datos haya, va a ser mucho mejor. Esto es más grande si esta diferencia es más grande. Por lo tanto, mientras más datos hayan, esta diferencia va a ser más grande y es menor. Mientras más pequeño sea esto, quiere decir que cada uno de mis x va a ser más parecido a la media. Por lo tanto, lo ideal es que las observaciones, el valor de x para cada uno de los individuos sea diferente entre todos, lo más diferente entre todos. Entre más diferente es mucho mejor. Entre más parecido es menos conveniente. De ahí hay un supuesto que es el no colinalidad perfecta, que me indica el valor de las x. No debe haber una relación o una correlación perfecta entre las x, debe ser diferente. Finalmente, el R cuadrado de J, pues ya dijimos que me indica la relación lineal entre las variables explicativas. A medida que aumenta R, ¿qué significa? Si aumenta este R, quiere decir que la variación de estas variables me explica en una mayor proporción la variación de X. Si estas me explican mucho la variación de X, quiere decir que el nivel de correlación entre las variables explicativas es alto. Y esto es malo, porque esto me puede generar problemas de multicolinalidad. Entonces, la forma de mitigar este problema es diferenciando las variables, o cambiando la unidad de medida, o cambiando las x, ¿de acuerdo? Entonces, como ya se mencionó antes, ¿verdad? Un factor importante dentro de la varianza de beta es la varianza del error.
¿de acuerdo? Que es ese sigma cuadrado. ¿Listo? A esta varianza del error pues se le conoce como el error estándar de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, también conocida como la varianza del error. Pero pasa algo, que como ya lo mencionamos, yo no conozco la varianza del error, porque esa es poblacional. Yo la que conozco es la varianza del residuo, ¿cierto? Entonces la varianza del error la que es igual al valor esperado del error, ¿cierto? Y yo no conozco yo conozco el residual, el del gorrito. ¿A qué es igual la varianza del residual? Pues al y real, ¿cierto? El residuo a que es igual al y real menos todo esto que es el y estimado, ¿no? Beta 0 estimado menos beta 1 x1 menos beta 2 x2, todo esto estimado. Entonces, por lo tanto, de nuevo, como no tengo la varianza poblacional, tengo es la varianza muestral, ¿cierto? Entonces tengo que calcular la varianza estimada. Entonces por eso cambio el sigma sin gorrito por el sigma con gorrito. ¿A qué es igual esto? Pues a la sumatoria de i que va de 1 hasta n de quién? Del u o del residual estimado, ¿cierto? Sobre los grados de libertad, que en este caso es n menos k menos 1, ¿cierto? ¿Y esto a qué se les parece? De nuevo, prueba f y r cuadrado, ¿cierto? Esto se les parece a la suma del residuo al cuadrado sobre los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad, pues n hace referencia a ¿qué? Al número de observaciones, ¿cierto? Y k-1 hace referencia al número de parámetros. Los grados de libertad es igual a el número de observaciones menos el número de parámetros, ¿no? Por eso decimos menos entre paréntesis k más 1. Solo que uno resuelve esto, entonces quedaría menos k, ¿cierto? Menos 1. Resuelve este menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué k? Pues porque tenemos k variables, ¿cierto? Beta k, ¿cierto? Tenemos k variables, k parámetros. ¿Y por qué 1? Por el beta 0, ¿no? Que no se cuenta, ¿no? Beta 1, beta 2, beta k, por eso decimos k, y el 1 de la constante. Finalmente, bajo los supuestos RLM1 a RLM5, ¿cierto? De Gauss-Markov, ¿qué podemos decir? Que el promedio, ¿cierto? De la varianza estimada o el valor esperado de mi varianza estimada, que es la que conozco, que es la que sale de restar mi y real menos mi y estimado, es igual a ¿qué? A la varianza poblacional, que es esta, que no la conozco. Entonces yo puedo deducir bajo los supuestos 1 al 5 que el promedio de la varianza de mi residual es igual a la varianza poblacional, por así decirlo. Ahora, a la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿cierto? Si yo a esto que es ¿qué? La varianza del error, le saco la raíz, ¿cierto? Le saco la raíz, es decir, lo multiplico por la raíz para quitarle el cuadrado, lo que se denota como el sigma con gorrito. A eso se le llama el error estándar de la regresión, ¿de acuerdo? El error estándar de la regresión es un estimador de la desviación estándar del término error, ¿no? Entonces, es mucho más preciso que la varianza. Ya no me indica cuál es la varianza de mi error, porque la varianza lo eleva al cuadrado, sino que es mucho más real, porque me lo expresa en sus unidades originales. Los paquetes que corren regresiones suelen dar esta estimación, aunque le dan muchos nombres, ¿no? También se le puede llamar como el error estándar de la estimación o la raíz cuadrática media del error, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vayamos a ver en la próxima clase el tema de los estimadores de los intervalos de confianza y de las pruebas de hipótesis, van a ver que para poder construir estos intervalos y para realizar las pruebas es importante conocer lo que es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Pues es la varianza sobre la suma total al cuadrado de 1 menos r cuadrado, rj cuadrado, y a esto le saco en un medio. ¿A qué se les parece esto? Entonces tenemos dos conceptos, recuerden, varianza y desviación estándar. Esta es la varianza, ¿no? La varianza es el mismo elevado al cuadrado, sigma elevado al cuadrado, y esto ¿cómo está? ¿Y qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Es una medida de dispersión que también es mucho más precisa que la varianza.
Este es el error estándar, ¿sí lo ven? El error estándar sin el cuadrado, le saqué la raíz, y a toda esta suma, que es la misma de la varianza, le quité el efecto cuadrático. Entonces lo multipliqué por 1/2. Entonces, de nuevo, la desviación estándar, al igual que la varianza, es una medida de dispersión. La diferencia con la varianza es que la varianza me eleva la diferencia al cuadrado. La diferencia entre mi dato menos mi promedio me lo eleva al cuadrado. La desviación estándar me le quita el efecto al cuadrado. Es la diferencia real, ¿cierto?, de mi dato con respecto al promedio. Entonces, es una medida de dispersión. Pero como no conocemos el error estándar, ¿cierto?, pues tenemos que usar el error estándar estimado, ¿no?, que es el mismo que está aquí arriba. Entonces, esto es esto mismo que está acá, ¿cierto? Solamente que esto se llama desviación estándar con el beta poblacional y esto se llama error estándar con el estimado, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente, la inferencia estadística, pues hace parte del capítulo 4. Me voy a adelantar un poco para cerrar el tema de los supuestos, ¿listo? Entonces, primero que todo, ¿qué es la inferencia? ¿Qué se entiende por inferencia? ¿Se acuerdan por allá de estadística inferencial? ¿Qué hicieron en estadística inferencial? Pues la gran mayoría del curso fue probar hipótesis. ¿La inferencia qué es? Pues es el acto de probar hipótesis. ¿Acerca de qué? De parámetros poblacionales. Tengo los parámetros poblacionales, yo no los conozco. Pero yo, a partir de mis parámetros poblacionales, hago supuestos sobre mis parámetros muestrales. Entonces yo tengo que hacer inferencia estadística, tengo que probar hipótesis, ¿de acuerdo? A partir de mis parámetros poblacionales, deducir parámetros muestrales. De nuevo, la inferencia estadística busca probar parámetros, ¿cierto? Probar parámetros muestrales a partir de los poblacionales, con un concepto base que es la varianza. Entonces, debido a esto, nace el supuesto número 6, que es el supuesto de normalidad. ¿Qué me dice ese supuesto? Que el error poblacional de U, ¿cierto?, es independiente de las variables explicativas, es decir, no depende de X, ¿cierto? Y está distribuido normalmente con media cero y varianza constante. ¿Recuerdan qué es esto? Eso es una distribución como una campana de Gauss, ¿no? Como una campana de Gauss, ¿recuerdan? En donde los datos van a estar concentrados alrededor de una media que será 0. Supuesto número 4. El valor esperado de U dado X es igual a 0. ¿Recuerdan? Medida condicional 0. U es independiente de X y el valor promedio de U es igual a 0. Propiedades estadísticas, ¿cierto? La sumatoria de el U sub I elevado al cuadrado es igual a 0. Y la varianza debe ser constante. ¿Listo? Entonces, el supuesto de normalidad que me dice que el residual debe distribuirse de forma normal con media cero y varianza constante. El supuesto 6 es mucho más estricto que cualquier otro supuesto, ¿de acuerdo? Es como si incorporara dos supuestos al tiempo. Uno, que X no se correlaciona con el error, y dos, que la varianza del error es constante. Entonces, en aplicaciones de la regresión a corte transversal, los supuestos RL1 a RLM6, ¿cierto?, se les llama o se les conoce como los supuestos del modelo lineal clásico, MCL. Entonces, así como a los 5 primeros supuestos se les conoce como los supuestos de Gauss-Markov, a los 6 primeros supuestos se les conoce como los supuestos del modelo lineal clásico. ¿Listo? De supuestos, o también se pueden encontrar como los supuestos de Gauss-Markov más el supuesto de normalidad, ¿listo?, que es un supuesto sobre el error. Entonces, bajo los supuestos del modelo lineal clásico, ¿cierto?, es decir, bajo los 6 primeros supuestos, los estimadores que se obtienen, beta 0 estimado, beta 1 estimado, beta 2 hasta beta k estimado de mínimos cuadrados ordinarios, tienen una propiedad de eficiencia más fuerte que bajo los supuestos de Gauss-Markov. Entonces, bajo los supuestos de Gauss-Markov se decía que mis estimadores eran MELI, los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo los supuestos del modelo lineal clásico se dice que mis parámetros son los estimadores insesgados de varianza mínima, es decir, que mínimos cuadrados ordinarios tiene la menor varianza posible, es decir, que ¿qué?
que si mis estimadores cumplen con los 6 primeros supuestos, esos estimadores van a tener la varianza más pequeña posible. Además de ser parámetros insesgados, van a tener la varianza mínima. ¿De acuerdo? La varianza más pequeña posible. ¿Qué significa la varianza? En términos generales, ¿qué es la varianza? Pues xi menos x medio elevado al cuadrado. Esa es la varianza. El dato de cada individuo menos el promedio elevado al cuadrado. Por lo tanto, mientras más grande sea la varianza, esa dispersión, ¿cierto?, va a ser mayor. Quiere decir que mis individuos van a estar más alejados del promedio. Mientras más chiquita sea la varianza, quiere decir que mis individuos van a estar más cercanos al promedio. Supuesto 4, ¿cierto? Insesgamiento. El valor esperado. ¿Qué es un valor esperado? Un promedio. El promedio de mi beta estimado converge a mi beta poblacional. Por lo tanto, si, supuesto 6, si mi parámetro tiene la varianza mínima, la varianza más pequeña, quiere decir que mis datos van a estar mucho más centrados a un promedio. Si van a estar mucho más centrados a un promedio, quiere decir que van a estar mucho más cercanos a mi beta poblacional. Por lo tanto, de nuevo, la varianza, recuerden el análisis de la varianza, ¿no? Entre más pequeña sea la varianza, va a ser mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque mis parámetros van a estar más centrados en una media. Si están más centrados en una media, los intervalos de confianza, como lo vamos a ver después, van a ser más pequeños. Si son más pequeños, la probabilidad de obtener parámetros más cercanos a mi dato poblacional, pues es mucho mayor. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más pequeño sea la varianza, va a ser muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, una manera sucinta de resumir los supuestos poblacionales del modelo lineal clásico es que dado X, ¿no?, o dado Y, mejor, condicionado a X, se deben distribuir de forma normal, ¿cierto? Con beta 0, beta 1, X1, beta 2, X2, beta K, es decir, se deben distribuir de forma normal, ¿cierto? Como una Y poblacional, ¿verdad? Y una varianza constante. ¿Listo? Saludos.